Bueno, primero que nada quiero agradecer a las organizadoras, primero por el excelente, creo, nivel del debate que ha tenido hasta esta mesa, por lo menos. Segundo, por la excelente organización del evento. Y tercero, porque yo creo que la verdad que la realidad corre más rápido que la reflexión. Y hablando de algunos puntos que salieron en la mesa anterior, de la mesa de la mañana, bueno, yo voy a tratar de hacer algún argumento de por qué es difícil entender qué es lo que es la cooperación sur-sur, y ya quizás tenemos que ponernos a pensar en la cooperación sur-norte, que es, la verdad que, dada la crisis, etcétera, lo cual hasta suena raro plantearlo cacofónicamente, suena raro, digamos, pero creo que, bueno, estamos en una tarea, creo que la tarea es enorme, y yo voy a tratar de hacer un poco más de confusión. La estructura de la presentación tiene dos partes. La primera habla o trata de ver algunas tendencias recientes en la cooperación internacional que ya se ha dicho mucho por lo menos esta mañana y ayer sobre algunas cuestiones, por lo cual voy a ir muy rápido. Solo quisiera remarcar algunos puntos que me parece que vale la pena enfatizar. ¿Y por qué en ese contexto se da una revitalización o un resurgimiento de lo que es la cooperación sur-sur? La segunda parte, que sí me querría detener un poco más, es cuáles son los desafíos que en materia de conocimiento, tanto teórico-conceptual, podríamos decir, como en materia de políticas de cooperación sur-sur, hoy enfrenta precisamente esta modalidad aparentemente promisoria y que ha generado tantas expectativas. Entonces ahí habría dos tipos de desafíos para, yo diría, la consolidación y la viabilidad de largo plazo de esta reemergente forma de cooperación, que tiene que ver con cuestiones conceptuales, teórico-conceptuales y político-institucionales. Y acá dos cuestiones de énfasis. La primera es que, a diferencia de, creo, donde ha estado mucho más centrado el debate, yo voy a mirar un poco más las condiciones y algunas características que se dan en los países donantes o estos países emergentes que aparecen como nuevos jugadores en la cooperación. Y segundo, cuando yo hable de cooperación sur-sur, no voy a estar pensando solo en los nuevos grandes cooperantes sur-sur, sino en general en la cooperación sur-sur como un todo, en la cual hay muchos otros jugadores, incluso pequeños jugadores que hacen alguna forma de cooperación sur-sur que no es tan visible y no responde quizás a estos patrones donde hay más fondos en juego, etc. Yendo a la primera parte, yo creo que, y siendo muy cablegráfico diría, yo creo que casi hay un consenso de que el modelo tradicional de cooperación se agotó, digamos, o está casi agotado. El modelo concebido en la posguerra y que tuvo su auge en la etapa de colonización de los 60. Yo creo que la discusión que uno puede ver en los últimos años sobre la falta de efectividad del desarrollo, de la cooperación o de la ayuda para el desarrollo, creo que en realidad es la expresión más clara de esa frustración en este campo. Ahora, dos o tres puntos que quería remarcar. Una, ¿cuáles son las razones de esta situación? Ya se dijo mucho, yo simplemente quería rescatar primero el tema de la insuficiente magnitud de la ayuda en los flujos norte-sur. Este no es un fenómeno nuevo, en realidad es un fenómeno del 0,7% que se estableció hace muchos años por el Banco Mundial como el parámetro. Efectivamente no se alcanzó mucho antes de la crisis, excepto por algún país como era España, y yo creo que obviamente es muy difícil que se vuelva a... en la situación de post-crisis es todavía mucho más ilusorio pensar que ese benchmark o ese umbral se va a alcanzar. O sea que hay un déficit crónico que evidentemente desde el punto de vista de los flujos norte-sur no se va a revertir. Segundo, son problemas cualitativos, que tienen que ver, yo creo, con una serie de cuestiones. Simplemente las enuncio. El diseño de las acciones de cooperación, las modalidades de las acciones de cooperación, algunos problemas en los países recipientes por déficits institucionales, por ejemplo, severos, y obviamente un tema que ha salido recurrentemente, que es el tema de la falta de coordinación, tanto entre los donantes, ya sean públicos o privados, como al interior de los propios países recipientes. Y creo que un tercer punto que también se mencionó esta mañana tiene que ver con, yo diría, el tema de la securitización
de lo que ha sido la agenda de cooperación en los últimos años, que yo creo que ha contribuido también a menoscabar el potencial transformador de la cooperación internacional en materia económica, desarrollo político, etc. Sería justo decir que en los últimos años ha habido, yo digo, un esfuerzo por ayornar algunos digamos, los parámetros fundamentales de la cooperación norte-sur. Han surgido algunos nuevos enfoques que tienen que ver con, yo diría fundamentalmente con tratar de capturar la complejidad de las realidades a ser atendidas vía la cooperación. También el tema de los nuevos principios que salieron, que ya se mencionaron, el tema de apropiación, alineamiento, armonización, gestión por resultados, etcétera. Sin embargo, cuando uno mira, y también hubo datos en este seminario, los resultados, por ejemplo, en algunos resultados duros, como es, por ejemplo, el tema de la pobreza en muchos de los países que han sido destinatarios de la cooperación norte-sur. Obviamente las cifras que se presentaron esta mañana, uno no puede atribuir todo al tema de la cooperación norte-sur, pero uno podría sospechar que ha sido poca la contribución que ha hecho en reducir el tema en materia de pobreza, o cuando uno mira la brecha, por ejemplo, si se plantea más globalmente la brecha entre países desarrollados y países en desarrollo, salvo por esta nueva clase media a nivel global, que son estos países de renta media grandes, en realidad las asimetrías han acrecentado. Entonces, yo diría, estoy yendo muy rápido, pero en términos de algunos resultados duros que uno podría esperar que hubiera mejorado la cooperación norte-sur, no lo ha hecho. Yo diría, en ese contexto es donde se abre la expectativa para la cooperación sur-sur, y yo creo que ahí, bueno, Ana esta mañana mencionó algunas de las yo diría, se han generado expectativas quizás que merecen alguna cautela, sobre si esto constituye una forma alternativa, evidentemente, de hacer cooperación internacional para el desarrollo, y si en realidad cuál va a ser su impacto para reconfigurar el mapa de la cooperación internacional. Y ahí, bueno, se mencionó esta mañana algunos de los atributos que se le atribuyen en general a esta forma de cooperación, y voy también muy rápido, su mayor flexibilidad para transferir expertise, la mayor adecuación, digamos, de las iniciativas de cooperación a la necesidad de los países receptores. El tema, se me fue, perdón, no nada que ver, esperen un cachito que se me fue. Bueno, lo dejo ahí, ahora trato de volver para atrás. Más despacio. La mayor adecuación a la necesidad de los países receptores. Digamos, el tema, esto por el tema de la familiaridad o la similitud de situaciones que a veces encuentra tanto el país donante con el país receptor, la menor, yo diría, contaminación que a veces se menciona, las iniciativas de cooperación por las menores asimetrías existentes entre donantes y recipientes, la menor o nula condicionalidad, aunque esto no es una regla general, el menor costo económico de las iniciativas, y el tema de, en teoría, el mayor respeto a la soberanía y no intervención en las políticas del receptor. Dicho esto, así tipo recetario, yo creo que además en los últimos años hay dos datos adicionales, perdón porque puse todo eso ahí, hay dos datos adicionales que tienen que ver, que yo digo que aumentan la expectativa sobre esta forma de cooperación. La primera es el aumento de los fondos comprometidos. Justo Joao mencionaba el caso de Brasil, que obviamente es uno de los países que más ha contribuido en ese sentido, pero por lo menos los datos que tengo yo es que los flujos que surgen del sur representan en la actualidad cerca del 10% de todos los flujos de cooperación internacional, y eso significa un aumento significativo con respecto a los parámetros de una década previa. Segundo, creo que también la cooperación sur-sur muy recientemente ha innovado en materia de nuevas configuraciones que favorecen la identificación de intereses y que reconocen el carácter multiactoral que tiene la dinámica de la cooperación internacional en los últimos años, aunque ya hace bastante. Y tercero, yo creo que el tema de el carácter multidimensional que tiene esta cooperación, donde yo creo que hay un esfuerzo no siempre bien logrado, y creo que también el ejemplo de Joao mostraba un poco ese esfuerzo, en el caso de Brasil,
por articular las dimensiones de seguridad, la dimensión político-institucional y la dimensión de promoción del desarrollo. Es decir, una visión, si se quiere, un poco más integral, un abordaje un poco más integral a la cooperación internacional de lo que son los patrones internacionales tradicionales. Ahora, esto obviamente significa que por lo menos aquellos que son grandes contribuyentes, por un lado, grandes contribuyentes desde el sur, en realidad funcionan de alguna manera como, tienen un nuevo rol como bisagra entre países desarrollados y países de menor desarrollo relativo en el contexto internacional. Y entonces yo creo que ahí se abre lo que mencionaba Mónica, la expectativa sobre qué papel político van a jugar estos actores, cómo se van a vincular entre sí y cuál va a ser el impacto en redefinir la agenda de cooperación internacional, si hay algún impacto. Y yo creo que eso mucho tiene que ver con el debate de esta mañana del tema de la gobernanza y qué alternativas se plantean desde el sur. Bueno, les muestro, bueno, iba a decir algo sobre los países latinoamericanos, pero no lo digo para no quedarme corto de tiempo. Sí, les muestro el cuadro que trata de resumir algunas dimensiones de lo que era la cooperación norte-sur, si se quiere, tradicional, y la dimensión de la cooperación sur-sur, y yo creo que en alguna de las dimensiones que tiene que ver, en una de esas, por ejemplo, con la agenda política, que tiene que ver con la conceptualización de por dónde pasa la cooperación, etcétera, hay algunas diferencias interesantes que obviamente simplemente se presentan más a título ilustrativo, pero yo creo que ayudan a pensar si evidentemente estamos hablando de una especie diferente, de qué estamos hablando cuando hablamos de cooperación sur-sur. Esto no funciona. Se trabó. Bueno, entonces, dicho esto, paso a la segunda parte, que es cuál es la situación de la cooperación sur-sur hoy, cuáles son los desafíos que enfrenta y cuáles son algunas de las líneas que uno puede pensar para abordar esos desafíos. Yo creo que hay primero una cuestión de precisión conceptual de la que no carece la cooperación norte-sur. Yo creo que la cooperación norte-sur está claramente definida, la cooperación sur-sur yo creo que no, sobre su alcance y la especificidad que tiene como modalidad de cooperación internacional para el desarrollo. La pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cooperación sur-sur? Y yo creo que nadie tiene una respuesta categórica al respecto. Bueno, y ahí yo creo que hay algunas cuestiones que están enunciadas ahí que tienen que ver con diferentes aspectos. Primero, ¿cuál es el alcance que debe tener la cooperación sur-sur? Y ahí está, es decir, una visión más reducida, una visión más amplia que incluya diferentes dimensiones. La segunda es, yo creo que hay una importante brecha entre cooperación, entre la dimensión técnica y la dimensión política de la cooperación sur-sur. Por ejemplo, el tema de la solidaridad. Es un tema recurrente y es considerado como, varios de los principios que efectivamente se plantean como distintivos de la cooperación sur-sur, que tiene que ver, por ejemplo, con la no condicionalidad, con la no intervención, con la solidaridad. La operacionalización de eso técnicamente a veces no resulta fácil. Tercer elemento, ¿cuál es el tema de cuál es la relación entre la cooperación norte-sur y la cooperación sur-sur? Esto son complementarias. La cooperación sur-sur es una subespecie de la cooperación norte-sur, son antitéticas, es un diferente modelo. Y acá yo creo que las opiniones están muy divididas, o hay muchas opiniones, y yo creo que tiene que ver en parte con las diferencias por capturar la especificidad o lo que define la relación sur-sur. Y creo que hay dos temas que se plantearon hoy, los enuncio. Uno que lo plantearon hoy, que es cuál es la relación, y simplemente lo digo, entre la cooperación sur-sur y la nueva o la emergente nueva o existente estructura de gobierno a nivel global en un doble sentido. Eso da el contexto en el que se da, por un lado, la cooperación sur-sur, pero por otro lado, la cooperación sur-sur puede ser una plataforma, y eso tenía que ver con su articulación con la política exterior, para incidir en esta arquitectura global de la cooperación internacional. Pero el otro aspecto que me interesa mencionar y que no se ha mencionado mucho es, mirando hacia adentro,
cuál es la relación entre las estrategias de cooperación sur-sur y las estrategias de desarrollo que plantean los países donantes del sur. Y yo creo que ahí es una agenda muy interesante porque si uno mira el caso, por ejemplo, de América Latina está repensando patrones de desarrollo, está buscando patrones de desarrollo, está experimentando, de alguna manera es un laboratorio en el cual hay diferentes modalidades, diferentes opciones, y eso de alguna manera permea las decisiones en materia de cooperación internacional, genera recursos o no en materia de cooperación internacional, y por ende tiene un impacto en las modalidades que uno puede ver, que por otro lado son bastante heterogéneas. Dicho esto, voy a tratar de ir todavía más rápido, a ver si puedo pasar. Ahí. Una sola nota al pie. Digo, cuando uno mira estas diferencias, uno puede encontrar... nosotros hicimos un trabajo en Flaxo donde miramos la cooperación sur-sur en Asia, África y la América Latina, tomando 10 países y 9 dimensiones. Y realmente lograr, salir con una visión relativamente unificada de qué es la cooperación sur-sur, cuando uno ve la heterogeneidad enorme que existe de modalidades, prácticas, sectores, formas de articulación, etcétera, realmente es un trabajo, digamos, conceptual importante y de identificación importante. Yo diría, ¿cuáles son? Es un desastre esto. Diría, voy a skip para terminar con lo que yo creo que son los desafíos políticos institucionales más importantes. Yo creo que no hay duda de que qué va a pasar con la cooperación sur-sur va a depender mucho, y por eso mi mirada hacia el interior, más allá del entorno internacional, con las condiciones y capacidades en los países donantes, sobre todo en los países de ingresos medios, respecto a sus capacidades de planificar, implementar y evaluar las acciones de cooperación. Y ahí yo diría dos puntos esenciales. Uno es qué capacidades tienen estos países como proveedores de bienes públicos, globales o regionales, cómo las pueden fortalecer. Y yo diría el esqueleto institucional, ¿cuál sería el esqueleto institucional que aseguraría o que trataría de propender el tema del aprendizaje y el upgrading de estas capacidades o estas habilidades de manera más o menos sistemática? Y acá, bueno, simplemente están anunciados, no voy a entrar mucho porque no me queda mucho tiempo, lo podemos discutir después. Uno es el 5 minutos, okay, el creciente stock de conocimiento que hace falta, yo diría muy orientado hacia la formulación de políticas, y esto abre toda una cuestión de los vínculos con la comunidad académica, mucho tiene que ver con el tema de qué tipo de conocimiento generamos que pueda nutrir el proceso de formulación de políticas en materia de cooperación sur-sur. Yo creo que después el segundo tema importante es el tema del modelo institucional. ¿Qué estructura institucional tienen estos países para hacer cooperación sur-sur? Y ahí América Latina también es de una heterogeneidad enorme. Hay en general dos tendencias, una forma de cooperación más descentralizada, la otra con la creación de una agencia específica, pero hay poco insumo, poco conocimiento sobre cuál es el impacto en la gestión y en el manejo de la cooperación internacional. Tercero, bueno, obviamente el tema de las capacidades de gestión, y hay estabilidad, profesionalización. Yo creo que el otro es el tema de la información para la cooperación internacional, y yo creo que acá a mí no me gusta mucho utilizar la palabra buenas prácticas porque se refiere, digamos, a un modelo muy de transferencia, pero de alguna forma hacer algún relevamiento, además de datos duros, de las experiencias de éxito o soluciones que han funcionado en determinados contextos y bajo ciertas condiciones, sí me parece que es importante. El siguiente punto creo que es fundamental, y yo algo dije esta mañana, me parece que el establecimiento y también se mencionó, el establecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación, no simplemente para ver cuánto ejecuto, sino para ver cómo lo ejecuto y cómo retroalimenta mis decisiones en materia de políticas de cooperación sur-sur. Yo creo que eso no es un problema exclusivo de la institucionalidad de la cooperación sur-sur, creo que es un problema de la institucionalidad pública en América Latina en general, pero la cooperación sur-sur no es una excepción en ese sentido. Y finalmente, obviamente, un tema que ha salido, que es el de la comunicación, articulación, y yo diría la coordinación institucionalizada, no ad hoc, sino institucionalizada,
de, obviamente, las iniciativas de cooperación, tanto entre los países emergentes donantes, como creo en esquemas donde la articulación sea con países desarrollados o con otros actores que no sea el sector público. Bueno, y termino con esta que me parece también la segunda. Si una es la capacidad, la otra la capacidad para qué. Y yo creo que acá es nuevamente volver al tema de la ayuda, y es de qué manera uno puede pensar que potencia, que maximiza el fit, la adecuación entre la oferta de iniciativas de cooperación y las prioridades y necesidades de los países receptores. Y acá obviamente hay algunas cuestiones que ya se han dicho, pero que vale la pena refrescarlas. Uno es el tema del rechazo a las recetas universales, o esta idea de que lo mismo one size fits all approach, ¿no?, a la cooperación, o simplemente que hay que trasplantar meramente instituciones que pueden funcionar, incluso en contextos en desarrollo, en otros contextos en desarrollo. Yo creo que ahí el camino, más que nada, es el tema de descubrir que funciona, el tema de descubrir cuáles son las opciones, cuáles son los problemas, dónde están los nichos de intervención oportunos, cuáles son las soluciones que pueden funcionar y cómo potenciar procesos de aprendizaje sistemáticos acerca de ese proceso. Segundo, yo creo que aquí, en ese contexto, el valor de diagnósticos ex ante de ciertas condiciones de base, obviamente necesidades locales, procesos internos, pero también con quién interactuar estratégicamente en el contexto local, potenciales impactos, etcétera, también me parece que es una tarea importante. El tercero, obviamente, tiene que ver con el tema de la adecuación, pero también de la apropiación, y es en qué medida y cuánto involucrar, y potencialmente desde el comienzo, los actores receptores o las contrapartes locales, no solo en la implementación, sino a veces en la concepción de las propias acciones de cooperación, lo cual quiere decir trasladar gran parte del proceso de diseño de las acciones al propio territorio. La cuarta es el tema de la focalización de la agenda, digo, sobre todo en un contexto aún con los incrementos de recursos que últimamente se verifican, tratar de encontrar aquellas oportunidades de intervención donde se pueda hacer diferencia a partir del propio expertise. Y sobre todo, encontrar múltiples puntos de entrada para desarrollar esas acciones, de manera tal que, por un lado, generar una masa crítica en un área estratégica que puede ser una necesidad relevante para el país receptor, pero por otro lado, hacer intervenciones más tailor-made, más dirigidas a abordar problemas específicos y no venir con fórmulas que supuestamente podrían funcionar en todos los contextos, yo creo que es fundamental. Y el último es obvio en términos de la transparencia, pero también la efectividad, que van juntas, de las acciones de cooperación, que tiene que ver con evitar los riesgos de captura de los recursos, de la definición de la propia agenda, etcétera, por diferentes intereses que están involucrados en una cooperación. Por ejemplo, les voy a plantear un caso. Hoy en día en Haití, y cierro con esto, hay un gran debate hace un tiempo. El desarrollo agrícola es un tema central en Haití. Ahora, hay un gran debate y seguir por el patrón tradicional que tiene que ver respetar y trabajar con las pequeñas porciones de tierra, que además que están tienen un anclaje constitucional muy fuerte, porque tiene que ver con la propiedad de la tierra y cómo se asigna a nivel familiar, o pasar al modelo de gran hacienda o gran... Y en esos casos, digamos, es una agenda que uno ve, digamos, los intereses que están dando vuelta, y el riesgo de captura de esa agenda es altísimo. Entonces, hay mecanismos de reaseguro, mecanismos de cautela para evitar eso. Me parece que es el último punto que quería levantar. Bueno, muchas gracias y aclaraciones, por supuesto, a disposición.